Bienvenidos a un episodio más de Caminar Leyendo, episodio número 47. Y en esta ocasión este libro de los breviarios del Fondo de Cultura Económica, que son una maravilla, Filosofía de la Física, el tomo 1, de Tim Maudlin. Tim Maudlin es físico, es divulgador de la ciencia y se aventó a hacer este libro, Filosofía de la Física, y está en 2 tomos. Este es nada más el primero y lamentablemente el segundo tomo no está en español, está nada más en inglés, no lo han editado en español. Esperemos que el Fondo de Cultura Económica se ponga las pilas y nos dé el segundo tomo en español, si no lo pueden conseguir en inglés. ¿Y de qué van? A ver, primero vamos a poner un poco de contexto. La filosofía de la ciencia nace como con el cambio de paradigma que nos vino de lo teológico, de lo político, hacia lo científico, y la necesidad de los filósofos de adentrarnos en qué es la filosofía, qué es la verdad, qué es el método científico, si es que existe uno, cuáles son las metodologías, cuáles son las ciencias, qué no es una ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. El crecimiento de esa rama fue así, brutal, y se fue especializando. Fuimos llegando a la filosofía de la biología, la filosofía de las matemáticas, la filosofía de, no sé, la química, etcétera, etcétera, etcétera. Este es uno de esos ejemplos en donde se llega a la filosofía de la física. Para empezar, la física era vista primero como la filosofía de la ciencia, ¿no? O sea, toda ciencia se debería de parecer a la física, porque la física era como la manera de hacer ciencia, donde llegábamos a establecer verdades del mundo, ¿no? Así que todos se querían parecer a la física, hasta la filosofía se quería parecer a la física en un cierto momento de la historia. Ya para este momento no, pero lo que vamos a hacer en este libro entonces es ver un poco de esa historia de la filosofía de la física, especialmente en cuanto al espacio y el tiempo, que son dos de los temas que más se tocan en la filosofía de la física y que tienen el mayor impacto en nuestra vida diaria. Cómo pensamos nuestro mundo, nuestro espacio, qué es el tiempo, qué es el espacio, si es que existe el espacio. Y hay como dos visiones, ¿no? Que el espacio existe, el espacio es absoluto y ahí está, como perenne, eterno y así. Lo mismo con el tiempo un poco. O la otra visión de que en realidad el espacio nada más son las relaciones de los cuerpos que están en medio. O sea, que el espacio en realidad no existe, nada más es como yo y qué tan lejos estoy de la lámpara que tengo yo aquí a un lado, o de esta otra lámpara, o no sé, de la computadora, etc. Todas esas visiones es lo que vamos a analizar acá. Y este tomo en específico va a ser acerca de la teoría de la relatividad. O sea, vamos a llegar desde las concepciones del espacio y el tiempo antiguas, después vamos a llegar con Newton, Leibniz, su enfrentamiento con Clarke, ahí los problemas teológicos que trae el espacio y el tiempo, o la discusión del espacio y el tiempo, y llegaremos a la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general. Es un libro medio pesadito, o sea, te lo advierte un poco al principio, que te dice, bueno, si eres estudiante de física, te vas a encontrar cosas que no habías pensado, porque pues aquí no hay cálculos, no muchos, pero vas a ponerte a pensar cuáles son las consecuencias de que una cosa sea una cosa y otra cosa sea otra cosa, como dirían en el infierno. Pero si eres así, digamos, un mogul de la física y no has estudiado física, la segunda parte, sobre todo, de este libro es difícil de seguir. Ya cuando llega a la teoría de la relatividad. Al principio con Newton, el espacio euclidiano, Galileo, las transformaciones de Galileo, todas estas, como que lo podemos ver en nuestro mundo y podemos decir, ah, claro, bueno, la perspectiva es así, todo el tiempo nos han enseñado con el plano cartesiano y nuestros 3 ejes y la profundidad es de esta manera y todo. En el momento en el que la geometría del espacio deja de ser euclidiana y se convierte en otra cosa, cualquiera que sea, ya se nos complica un poco. Y yo creo que eso es básicamente cultural. Nos han entrenado para ver nuestro espacio como euclidiano. Hasta la pintura, ¿no? La pintura renacentista, barroca, romántica, es euclidiana. Tiene un espacio que nos da la sensación de perspectiva desde 2 dimensiones, pero es nada más una figuración del espacio euclidiano, del cubo euclidiano. Después se rompe eso. Justo más o menos cuando llega la relatividad, entonces es bien interesante esa conexión con el arte. Pero no voy a ir por ahí. Así que acá te van a explicar cómo funciona la relatividad. Muchas de las cosas que están mal dichas o mal enunciadas en muchos libros de divulgación, según Tim Maudlin, aquí te les voy a explicar, como la constancia de la velocidad de la luz,
cómo se mide el tiempo en la relatividad, la paradoja de los gemelos, todas estas cosas que en la divulgación se han vuelto ya casi cliché. Las explica aquí de una manera mucho más detallada, mucho más precisa, interesante, pero también complicada. Cuando llega a los relojes ideales, por ejemplo, que es, bueno, un reloj, ¿cómo se mide el tiempo? Si entonces el tiempo es relativo, como todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo se mide el tiempo? Y dice, bueno, es que entonces tú puedes poner dos relojes y que rebote una luz, una señal de luz entre ellos, y eso lo vas a definir como un minuto, pero es una medida arbitraria. Y si los relojes están en paralelo y se están dirigiendo en el espacio de una cierta manera, van a mantener un cierto ritmo, pero si otro está inclinado, va a ir variando, y entonces los minutos ya no van a ser los mismos para uno y para otro, porque va a tardar más en llegar, etc. O sea, una cosa complicada. Cuando llega a ese punto de los relojes ideales, que es una cosa que todavía no entiendo bien. Ahorita estoy llevando una materia de filosofía de la ciencia, entonces espero podérselos explicar en unos meses, cuando yo llegue a ese punto en la clase. Bueno, y entonces, el segundo tomo, que no está en español, y que pues bueno, no les puedo hablar de él porque no lo he leído, pero para que ustedes vean de qué va, aquí te va a explicar toda la teoría de la relatividad, Einstein, las geometrías, Minkowski, geometrías de Riemann, esféricas, hiperbólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llega el segundo tomo, lo que va a hacer es explicar la mecánica cuántica, que es un tema que también me interesa muchísimo, pero bueno, tendré que conseguir el otro tomo para hablarles de mecánica cuántica. Así que bueno, esperemos eso, o esperemos que lo traduzcan al español, si no, pues ni modo, en inglés, tendremos que leerlo en inglés. Bien, ahora sí, vamos a las calificaciones. Y en cuanto a dificultad de lectura, le voy a poner un 4. Porque sí, es difícil, o sea, no es completamente ilegible, no es súper, hiper, mega complicado, pero tienes que detener mucho, sobre todo en esta parte que les digo de los relojes ideales. Cuando llega al problema del tiempo en la relatividad y a explicarlo con delicadeza, es brutal, es brutal. En cuanto a la velocidad de lectura, en realidad no es muy tardado, pero le voy a poner un 2, porque si te llevas un ratito y sobre todo por la dificultad, eso te hace frenarte un poco y dices, oye, o sea, ¿sí lo entendí o no lo entendí? Un poco pasa eso también cuando explica el enfrentamiento entre Leibniz y Clarke acerca del espacio absoluto y lo teológico que tiene, ¿no? Si Dios pudo crear el mundo en un segundo o en el otro, ¿qué diferencia hubiera tenido? Y entonces el espacio absoluto, ¿qué implicaciones tendría? Pero eso igual es un poco complicado, pero nada grave. Y sí lo recomiendo, si te interesa la física en alguna medida, si has leído divulgación de la física, si has leído, no sé, Física para Poetas o Caos de James Blake, etcétera, otros libros que están por ahí de física, este creo que es un pasito más cerca de leer un texto ya de física, que no, porque no traen muchas de las ecuaciones y todo, pero es un pasito más de la divulgación, ya se me está acercando más bien a literalmente una clase de física. Entonces creo que este es un buen escalón más. Y por lo tanto, le voy a poner un 3 de recomendación. No es absolutamente para todos. Y no esperes un libro de divulgación como los de Michio Kaku o muchos de Ian Stewart. No, este es más complicado. No es de fácil lectura, no es tan ligero como esa divulgación. Bien, pues eso ha sido todo por el episodio de hoy. Suscríbanse, comentarios, denle campanita para que se enteren de cuando subimos más videos. Y yo los veo en el próximo episodio de Caminar Leyendo.